Esta conferencia comenzará a En grabarse. esta ocasión, como estáis viendo, de pacientes solos, conmigo como terapeuta y con Dani como ayudante. Entonces, bueno, hoy os voy a plantear una duda que tengo respecto de tipo logístico, ¿no? El tema que voy a tratar hoy es un poco largo, ya os lo advierto. Entonces, a mí se me ha ocurrido, para no hacerme tan pesado como podría esperarse de un tema tan largo, a dividirlo en dos partes. El tema es el de la superstición en general y de las supersticiones en particular, en este caso, en la ludopatía o en las adicciones sociales en general, también en el alcoholismo, ¿no? O sea, supersticiones en torno a la bebida y en torno al juego de azar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os parece? ¿Que lo hagamos todo hoy o que hagamos hoy la introducción y mañana o el siguiente jueves que hagamos también lo que yo creo que os interesa más, que es las supersticiones, no en mayúscula, perdón, en plural, en las adicciones, tanto alcoholismo como ludopatía? ¿Qué os parece? La segunda. Yo creo que el tema de las supersticiones... Me refiero en dos. En dos, eso sí, en dos. Yo creo que el tema de las supersticiones le puede interesar a los familiares. También, por eso lo hago también, porque las supersticiones, bueno, yo creo que vosotros sí que podéis entender y asimilar perfectamente la primera parte, que es la parte general de la superstición, la que voy a hablar sobre la superstición. Y en la segunda, que vamos a hablar de las clases y ejemplos de supersticiones, ahí sí que caben, pues, por ejemplo, la presencia de los familiares, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a hablar entonces de la superstición en general, ¿no? Etimológicamente derivada del latín superstitio, superstitionis, derivada de superstens, que significa estar por encima, sobreviviente, o estar de pie sobre, que significa poner el corazón para formar el pensamiento. Bien, se trata de poner el corazón para formar el pensamiento. Es decir, ya de entrada el pensamiento va a estar viciado por los deseos que nuestro corazón pueda tener. ¿De acuerdo? Para formar el pensamiento. Equivalente a poner o tener fe en algo por encima de la razón. La superstición es una creencia irracional, ajena a la fe religiosa y contraria a la razón, y carente de todo fundamento científico, que atribuye un carácter mágico o sobrenatural a ciertos actos, objetos, eventos, asociándolos con la buena o mala suerte. Se basa en el pensamiento mágico primitivo para intentar controlar la incertidumbre, el miedo o el azar. Por eso, el filósofo Cicerón definía la superstición como terror a la deidad, la divinidad, a los dioses, que decía él, ¿no? El miedo a los dioses, el temor o el terror, que decía él, a los dioses. Ya etimológicamente sugiere un exceso, una supervivencia de creencias antiguas o una fe desmedida y acomodaticia que trasciende la lógica e incluso la religión y que se expresa lingüísticamente mediante afirmaciones categóricas. Tener una superstición es tanto como una interpretación sui generis y a la medida que incluso condiciona el comportamiento a favor o en contra de su superstición. Bueno, como sinónimos de la superstición podemos mencionar el mito, la leyenda, el ocultismo, el chamanismo, el fetichismo, el totemismo, el tabuismo, el nahualismo, la brujería, la hechicería, la superchería, etc. Bien, y como antónimos podemos hablar de lo racional, lo lógico, lo razonable, lo juicioso, la razón, la lógica. Bien, un poco de historia, breve historia de la superstición que viene, bueno, yo he utilizado un libro de editorial Alianza que se llama Breve historia de la superstición del psicólogo Stuart Weissen. Las supersticiones son tan antiguas, digo, como la humanidad, por lo cual los miedos irracionales del ser humano nacen en la noche de los tiempos y forman parte de nuestra esencia
y de la identidad más íntima de nuestra especie, respondiendo al intento de la humanidad de controlar la incertidumbre y el azar, por su natural miedo a lo desconocido. Según el filósofo Teofrasto, que vivió en el siglo IV a.C., la superstición equivalía al amedrentamiento ante lo sobrenatural y lo denominaba deisidaimonía. Una palabreja. Deisidaimonía. Bueno, los romanos lo tradujeron como superstitio, que según ellos nació para denominar las prácticas religiosas exageradas que se salían de madre, digo yo, y que eran desdeñadas por los defensores del orden racional. De hecho, a Plutarco le parecían peores los supersticiosos que los ateos. Porque, decía, el ateo no cree que los dioses existan, pero el supersticioso no quiere que existan, aunque lo cree contra su voluntad, pues teme no creerlo. La sal, sí, la sal, es muy valiosa desde antiguo, como condimento y conservante de alimentos. De hecho, se pagó con ella el trabajo ajeno, y de ahí nace el salario. Por ello, derramada era signo de mala suerte. Sal derramada, quimera armada, que dice el refrán. Si la entregas de mano a mano, te puedes pelear con aquel a quien se la has dado. Hay que posarla sobre algún lugar, porque el echar la sal derramada sobre el hombro izquierdo para conjurar el mal fario servía para protegerse del diablo, quien era de esperar que atacara por la izquierda y desde atrás. Bueno, en segundo término de la historia esta que estoy haciendo, un breve bosquejo histórico, tras la instauración del cristianismo, tras el advenimiento del cristianismo, con el nacimiento de Cristo, se difundieron supersticiones vinculadas a la cristiandad, como la superstición de derramar la sal, como hizo Judas en la última cena, colgar herraduras en la puerta, hacer la señal de la cruz al salir de casa, poner la figura de San Antonio de cabeza para encontrar pareja, o la de San Pancracio para encontrar trabajo, maldición del número 13 en recuerdo de la última cena en la que también eran 13 y murió uno enseguida. Fue Jesucristo. Bueno, unas pequeñas palabras para la experimentación. Bueno, estudios modernos muestran que los amuletos pueden mejorar la confianza y el rendimiento en tareas programadas. Los ganglios basales del cerebro convierten estas creencias en hábitos repetitivos. Es decir, creer que con un amuleto me va a venir bien, por ejemplo, para un examen, pues hace que, de hecho, yo haga mejor el examen. Eso está experimentado. Bueno, la investigación, por otro lado, demuestra que, aunque irracionales, las conductas supersticiosas son comportamientos aprendidos que el cerebro humano utiliza para gestionar la inseguridad y la incertidumbre. Vamos a ver ahora las características de la superstición. Bueno, ya he dicho que suelen basarse en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico primitivo. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones, exorcismos, bendiciones, tocar madera, cruzar los dedos, santiguarse u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal. A este efecto, los amuletos de protección de efecto apotropaico, se dice. Efecto apotropaico. Bien. En segundo lugar, como característica de la superstición, decimos que se diferencia del método científico en que éste investiga las correlaciones de causa-efecto o al menos de coincidencia estadística que rigen los fenómenos, mecanismos y procesos naturales, ya que las supersticiones suelen establecer relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas supranormales o incógnitas superiores, como por ejemplo el destino,
los astros o planetas, los espíritus, los ritos religiosos. Bueno, en tercer lugar, otra característica. A veces este término se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y rituales religiosos que no se corresponden con las opiniones y convicciones propias. Y cuando uno entiende una opinión de otra persona que es, no coincide con la suya, dice, bueno, eso es una superstición y se queda tan pancho, se queda tan a gusto. Bueno, en realidad es una forma morbosa, o al menos la más simple y cognitivamente inmadura, de un contenido mental en el que, saltándose las reglas de la lógica, se otorga crédito total a lo que no solo no es verdadero, sino ni siquiera probable. Solo sirven para guiar u orientar en el mundo a sus adeptos para encontrar la satisfacción de sus necesidades desiderativas, las necesidades que desea satisfacer, o para mejorar su bienestar o confianza, o evitar situaciones incómodas o peligrosas. En quinto lugar, también se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias, tales como, por ejemplo, la adivinación, la astrología, la cartomancia, la alquimia, el curanderismo, el espiritismo, el tarot, la quiromancia, el reiki, la precognición, el mal de ojo, el mal agüero, el malfario, el Jesús que se dice tras un estornudo para supuestamente ahuyentar la mala suerte, pisar raya en el suelo, etc. Bien, otra cosa. Cuando la mente no encuentra razones plausibles para la explicación de ciertos fenómenos naturales, el cerebro humano tiende a funcionar de manera supersticiosa para forzar un entendimiento interesado y acomodaticio. ¿No? Que cuando no encontramos explicación a algún fenómeno natural que ocurre en torno a nosotros, nuestro cerebro enseguida busca una explicación, aunque sea en la superstición. Bien, ahora ya para terminar con esta primera parte de la terapia, de este tema, voy a hablar un poquito sobre la comprobabilidad experimental. Bruce Hood, profesor de Psicología del Desarrollo de la Universidad de Bristol, llevó a cabo un experimento para demostrar la inutilidad de los esfuerzos por combatir las creencias irracionales, ya que sostiene que el cerebro humano tiende a funcionar de manera supersticiosa. Lo dice digamos así, experto en supersticiones. Para demostrar su teoría, esta experiencia es curiosa, os pido por favor atención. Para demostrar su teoría, el profesor Hood les preguntó a los miembros del público de un festival de ciencias, ojo a esto, era un festival de ciencias, si estaban dispuestos a probarse una chaqueta azul a cambio de una gratificación de 10 libras esterlinas. Después de que no pocos voluntarios levantasen la mano, dijo entonces que la chaqueta había pertenecido a Fred West, un asesino múltiple. Al oír esto, la mayoría de los voluntarios bajaron la mano como acto apotropaico o de defensa con rechazo del mal agüero. En realidad, la chaqueta, explica este científico, no había pertenecido a Fred West. No había pertenecido a Fred West. Era un experimento sencillamente para que pudiera comprobarse hasta qué punto las creencias supersticiosas tienen un arraigo en el cerebro, hasta el punto de que en un festival de ciencias al que se supone que acudían científicos, primero levantaron la mano muchos para obtener sus 10 libras esterlinas, pero luego en cuanto que esa chaqueta había pertenecido a Fred West, pues entonces todos cogieron la mano y la escondieron. Bueno, en realidad la chaqueta no había pertenecido a Fred West. El experimento demostró que esta suposición hacía sentirse incómodas a personas que se consideraban escépticas, como los asistentes a un festival de ciencias, naturalmente, que si son científicos o aspirantes a científicos, se entiende que no deben aceptar o no deben admitir a trámite esas creencias supersticiosas, como por ejemplo bajar la mano o ponerse una chaqueta que había pertenecido a un criminal o no.
Bien, pues hasta aquí mi primera introducción a esta temática de la superstición. El próximo día hablaremos de las clases de superstición y los ejemplos, sobre todo los ejemplos. Primero hablaremos de ejemplos en general y luego nos centraremos a las supersticiones pertenecientes al mundo de las adicciones, al mundo de la ludopatía, por supuesto, pero también al mundo del alcohol. Bien, y con esto yo ya doy por terminada mi introducción hoy, bien breve, para que ahora ya seáis vosotros los que completéis este esquema teórico, esta teoría de la superstición con vuestras intervenciones, vuestras aclaraciones, vuestras experiencias, vuestros testimonios y vuestras vivencias, para que la teoría esta no se quede tampoco tan sola, sino que se vea acompañada por la práctica vuestra, por vuestra experiencia de la realidad vuestra, tal como la habéis vivido. Bien, pues entonces, vamos a ver si empezamos.